En el tema 2 del seminario de este segundo cuatrimestre, vamos a desarrollar el surgimiento de la moderna pena privativa de la libertad, cómo fue su historia. Podemos decir que con la aparición de los estados fuertes, concordante esto en el tiempo, ¿no?, con la desaparición del feudalismo, con el decaimiento del feudalismo, apareció también un derecho penal orientado hacia la transición justamente del feudalismo hacia el capitalismo, donde el sistema de sanciones se iba a dividir principalmente en penas pecuniarias y en penas corporales. Estas últimas, por una cuestión casi obvia, destinada a las clases más bajas que no podían hacer justamente frente a la multa pecuniaria impuesta. En este marco, la cárcel era solamente un lugar donde el sentenciado era resguardado, depositado, hasta el momento en el que se hacía efectiva la condena. No obstante ello, hacia fines del siglo XVI, los métodos punitivos comenzaron a sufrir algunos cambios debido al creciente interés que suscitaba justamente la posibilidad de poder explotar a los condenados como mano de obra. Así, en un primer momento, la necesidad de remeros para llevar adelante la expansión de ultramar y justamente la dificultad que existía de encontrar voluntarios para este trabajo provocó que la pena capital se convirtiese en esclavitud en las galeras. Incluso al aumentarse la demanda de remeros, se incorporaron también otros delitos a esta pena, tales como la mendacidad o la vagabundez. Sin embargo, la aparición de nuevas técnicas de navegación, principalmente la propulsión a vela, hizo decaer la necesidad de remeros hasta prácticamente hacerla desaparecer, aunque esto no significó que la fuerza de trabajo de los detenidos continuara utilizándose. Fue así que la escasez de mano de obra en las colonias convirtió a la deportación en una pena de gran trascendencia, principalmente en aquellas potencias coloniales, lo que significó que los convictos condenados a muerte o por penas graves terminaran deportados en las colonias durante los siglos XVI y XVII, durando incluso en algunas potencias hasta el siglo XIX, como por ejemplo en Inglaterra, que deportaba a los condenados a Australia, Francia lo hacía a las Guyanas y Rusia a Siberia. Sin embargo, fue la revolución industrial y el incipiente crecimiento de la economía capitalista lo que provocó un rotundo giro respecto de la aplicación de penas, en particular la del encierro. Con la extensión de los mercados, la fuerza de trabajo pasó justamente a convertirse en una mercancía relativamente escasa y eso implicaba tener que pagar salarios altos para poder obtenerla. Ahí fue donde el Estado intervino para solucionar el problema de la escasez a través de transformar en mano de obra a determinados individuos de los estratos sociales más bajos, como los mendigos, los vagabundos, los ladrones, los huérfanos, las prostitutas, los dementes, etc., dando nacimiento a lo que se llamaron las casas de corrección, con el objetivo principal de generar trabajadores eficientes, esto es, que aprendan la disciplina capitalista de producción y así poder insertarlos posteriormente en el mercado laboral. Las casas de corrección estas podían funcionar de dos maneras, o bien eran administradas por las propias autoridades, o bien los reclusos se entregaban en alquiler a un empresario privado, lográndose con ello no solamente la producción de mercadería a bajo costo, como consecuencia justamente de una mano de obra barata, que era la utilizada por los reclusos, sino también un importante aporte a la economía nacional porque se generaban productos manufacturados y eso sumaba también el adiestramiento de los trabajadores no calificados. Podía decirse que, en cierta manera, las casas de corrección fueron las precursoras de la prisión moderna. Sin embargo, no solo fue el disciplinamiento de la clase obrera que la prisión tenía este nuevo fin. También tenía, por fin, regular las leyes de la oferta y de la demanda laboral. O sea, si el nivel de mano de obra
era mayor a la necesidad de trabajadores, esto lo que iba a hacer era generar desocupación y un deterioro salarial. La cárcel funcionaba como fuerza destructora del trabajo, esto es, todo ese volumen de mano de obra quedaba recluida justamente en las cárceles y a muchos individuos les convenía quedar detenidos porque las condiciones de vida eran mejores encarcelados que en la propia libertad. Por ejemplo, tenían acceso a un techo y a una comida diaria como mínimo. En el caso contrario, al aumentar la demanda de la mano de obra, la cárcel lo que hacía era liberar ese ejército industrial de reserva que mientras estuvo detenido fue disciplinado y recalificado en estas casas de corrección, haciendo disminuir la curva y por ende actuar como tope a la espiral ascendente de salario. Esto es, al haber mayor mano de obra, el salario iba a bajar. O sea que la prisión hacía a las veces de un dique regulador de la mano de obra existente. Esta modalidad de encierro, que fue hegemónica en el mundo occidental, comenzó a debilitarse a partir de la aparición de la industrialización, donde la máquina reemplazó al hombre en el proceso productivo y también producto de las quejas de los empresarios y de los movimientos obreros debido a la competencia desleal que suponía justamente los productos elaborados en las prisiones. Ante esta situación, las casas de corrección empezaron a apartarse de ese lado productivo que tenían, de ese lado de calificar gente de los estratos sociales más bajos en mano de obra, para centrarse más que nada en el plano punitivo, ya que ahora aparecía un nuevo peligro a la clase social ascendente, que era la burguesía. Esto es, este peligro lo significaba el proletariado. La exclusión social que generaba el nuevo paradigma económico, o sea, concordante justamente con la situación de pobreza que este nuevo paradigma económico generaba, así como las revueltas del proletariado reclamando mejores condiciones laborales, hacen que la burguesía capitalista esta ascendente requiera del Estado una nueva finalidad de la pena. Entonces, acá ya no va a importar la educación del excluido para insertarlo en el mercado laboral. Ahora lo que importa es la disuasión y el castigo. Como consecuencia de esto, entonces, las cárceles pasan de ser unidades productivas a lugares de tormento, de degradación, de trabajo forzado, que eran los métodos justamente utilizados para aterrorizar a estas clases demandantes. Hasta que la humanización de las cárceles se hizo presente, buscando ya no atormentar al preso, sino rehabilitarlo a partir de su aislamiento celular. Entonces acá se cambia el sistema de terror por uno que busca mantener cierta disciplina dentro de ese espacio de aislamiento celular, mediante un sistema de privilegios que se otorgan de manera gradual a partir de la buena conducta. Esto fue el germen del sistema carcelario de régimen progresivo, que es el que actualmente tenemos, por ejemplo, en nuestro país.